Sí somos. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Sí Somos. Hoy vamos a hablar pues de un tema importantísimo y para ello tenemos a una gran invitada. Ella es Alejandra Spitalier, pero antes de esto quiero presentar a mis compañeras Julia y Ana, que de nuevo nos acompañan. Pues Ale, antes de ya entrar un poco en materia, quiero presentarles quién es. Ella es abogada feminista con amplia trayectoria en el servicio público. Estuvo 14 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como coordinadora de ponencia del ministro Arturo Saldívar. Un beso al compañero Arturo Saldívar. Y ella también fue secretaria general de la presidencia. Desde enero del presente año coordinó el equipo del ministro en retiro, Arturo Saldívar, próximo coordinador de política y gobierno, magnífico puesto, de la oficina de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Durante su trayectoria laboral ha impulsado políticas para la igualdad de género, entre ellas medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar en el Poder Judicial de la Federación, como las licencias de paternidad. ¿Cómo estás, querida amiga y compañera de lucha? Qué linda, muchas gracias, Gracia. Encantada de estar aquí con ustedes, tres grandes feministas, grandes mujeres, que nos enseñan todos los días todo lo que seguimos teniendo que luchar para verdaderamente llegar a una igualdad sustantiva de género. Estoy más que feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Pero rapidísimo, justo a eso iba. El tema de hoy, y por lo cual invitamos a esta gran compañera que trabajó en la Suprema Corte, pues es la reforma al Poder Judicial. Una reforma que va a cambiar, pues como conocemos hoy en día al Poder Judicial. Pero antes de entrar como un poquito en materia, me gustaría pues preguntar qué es el Poder Judicial, porque se habla mucho de él, de las reformas que va a haber, se va a modificar la Suprema Corte, los jueces, magistrados, pero ¿qué es el Poder Judicial? Claro, bueno, pues muy buena pregunta. Nuestro Estado se divide en tres grandes poderes, lo va a hacer de manera muy sencilla y muy general para no entrar en tecnicismos de abogañol que nada más nos van a poner en un modo de flojera. Y el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia. Okay. Hasta hoy, hasta antes de la iniciativa del presidente López Obrador, es el poder que no se elige democráticamente. Es el poder que tiene mecanismos de designación para que las personas que imparten justicia, jueces, juezas, magistrados, ministras de la Corte, impartan justicia, resuelvan los expedientes. Y se divide en dos grandes rubros, es el Poder Judicial local y el Poder Judicial federal. El Poder Judicial local es el que resuelve de manera cotidiana los conflictos entre personas, tienen que ver más con cuestiones familiares, con derecho civil, con derecho penal, arrendamientos, es como lo cotidiano. Y eso forma parte de cada entidad de la Ciudad de México, de cada entidad de la República. Y el Poder Judicial federal tiene competencia federal y tiene que ver más bien con un ámbito de protección de los derechos humanos frente a las sentencias de última instancia de los poderes judiciales locales o de actos de autoridad del legislador o del ejecutivo. Ok, ¿no? Me parece perfecto. Y entonces, yo voy a abogar un poco por todas las personas que no tenemos mucho acercamiento a los temas legislativos, pero sí que traigo muchas dudas. Lo que sé es que ahora se va a decidir por voto popular más de 1,600 cargos. Sí. 1,688 cargos. Se va a elegir por primera vez a cargo de un voto popular en junio del 2025. Mi pregunta es, ¿cómo se haría este ejercicio de elección popular? Claro. Sí, la verdad es que es una fórmula compleja, pero no por ello imposible o no deseable. Evidentemente son más de 1,600 cargos. Todavía, en el momento que estamos haciendo este programa, pues el dictamen que está modificando la iniciativa original del presidente López Obrador no se ha hecho público, pero pareciera, conforme lo han dicho ya los legisladores que están analizando la propuesta, que va a haber un escalonamiento, o sea, no va a ser en una sola elección. Evidentemente va a haber un involucramiento con las autoridades, por ejemplo, el Instituto Electoral, quienes llevan a cabo las elecciones. Se está planeando cómo se va a hacer esa boleta. Va a ser una boleta, pues, ciertamente compleja. Claro. Evidentemente es una campaña muy distinta, porque quienes van a ser posiblemente electos, pues tienen que hacer su campaña, pero no es una campaña como la conocemos hoy en día. No va a ser una campaña que pueda utilizar recurso público, recurso privado. No va a haber precampañas. O sea,
es una metodología muy diferente a las votaciones que hemos tenido hasta el momento y los detalles todavía no están al 100% definidos. Yo creo que sería responsable esperar a ver cómo llega el dictamen, pero lo que sé es que los legisladores están haciendo un gran esfuerzo para que verdaderamente, por más complicado que suene, no sea un proceso caótico, sino que sea un proceso bastante ordenado, bastante puntual, en donde el ciudadano llegue sabiendo qué nombres quiere poner en esa boleta para ministras y ministros, para magistrados y magistradas, para jueces de su circunscripción territorial, porque tampoco es que vas a votar por los jueces que no te van a impartir justicia en tu estado o en tu localidad. Entonces, no es que tú vayas a tener injerencia en las votaciones de todas las personas juzgadoras del país, ¿no? Okay. Yo, en este sentido, también me gustaría que abordáramos directamente la parte de perspectiva de género, porque si bien estas son cuestiones metodológicas y políticas que conciernen a toda la sociedad para la discusión, porque todavía, o sea, ahorita dijimos, va a pasar en 2025, todavía no está aprobado, todavía no se discute, apenas va a empezar el periodo de sesiones ordinario, o sea, es un gran pendiente que se nos viene para septiembre. Septiembre va a estar cargadísimo, porque además considerando que el tiempo se redujo de la transición entre el gobierno de Andrés Manuel al de Claudia Sheinbaum, bueno, va a estar cargadísimo. Pero me gustaría entrar de lleno a la parte de perspectiva de género para ver qué tanto está contemplada también esta reforma en esta materia que nos concierne directamente aquí en el programa. Y lo pregunto poniendo nada más como contexto algo que recientemente sucedió. Todos conocemos desafortunadamente el caso de la saxofonista María Elena Ríos, que ya no solo es una gran música, sino también es una activista por los derechos de las mujeres que han vivido violencia, que ya está tipificada también, que son los ataques de ácido. Un juez emitió una boleta de libertad para 3 de sus presuntos agresores. Y decir presuntos es una formalidad técnica, nada más, ¿no? Pero presuntos agresores. Afortunadamente, el mismo día, en la noche, se emitió una orden que decía que en caso de que ya hubieran salido de la prisión, a ver, ellos todavía no tienen un juicio, ¿no? Como medida como preventiva, cautelar, dijeron que llevaran su proceso dentro de la cárcel, ¿no? Sin sentencia, que es algo común desafortunadamente todavía en México, pero en este contexto era necesario, quizá para evitar como fuga, ¿no? Eso fue lo que se argumentó en un momento. Pero después emitieron la orden de que en ese mismo día, pero en la noche, emitieron la orden para que si ya hubiera, o sea, si en el caso de que ya hubieran salido de prisión, regresaran y que terminaran el proceso dentro de la prisión, o que no salieran si seguían ahí. En este contexto en el que eso sigue sucediendo, en el que llevan más de 2 años de juicio, o sea, de proceso legal, ¿qué beneficios nos daría precisamente o busca en perspectiva de género esta reforma al Poder Judicial? Claro. Es buenísima la pregunta. Mira, a mí me gustaría dividirla en 2. Uno, en cuanto a la paridad, para que sean más mujeres las que lleguen a estas posiciones de impartición de justicia, o sea, que sean más juezas, más magistradas y más ministras. Y por otro lado, a la impartición de justicia con perspectiva de género. En la primera parte, en la paridad, me parece que es una reforma que va a abonar muchísimo en la causa feminista, porque si bien la Constitución ya ordenaba que hubiera paridad en los puestos de impartición de justicia, lo cierto es que mucho dependía del mecanismo que al día de hoy todavía vigente el sistema actual es por concursos de oposición. Entonces, si tú como dirigente del Poder Judicial Federal o de los locales hacías concursos mixtos o no hacías concursos exclusivos de mujeres, pues todavía ibas a beneficiar que a esos puestos llegaran principalmente hombres. Aquí quiero abrir un paréntesis para compartirles algo que vivimos desde la presidencia de la Corte y del Consejo en su momento y por lo que nos dimos a la tarea de hacer precisamente concursos exclusivos. Exacto. Los concursos, si bien eran mixtos, y entonces aquí viene como mucho queja de, no, pues es que no necesitamos que lleguen mujeres, necesitamos que lleguen los mejores perfiles y entonces sí, mejor mixtos, las etcétera. Mejores mujeres, por supuesto. Fíjate, había una etapa que es la etapa descrita, en donde en el concurso mixto, pues competían mujeres y hombres y llegaban en las mismas proporciones a la segunda etapa que era la etapa oral. ¿Qué pasaba en la etapa oral?
La etapa oral era frente a un sínodo en donde evidentemente no tienes los mismos candados o los mismos controles para ver cómo le preguntan y qué le preguntan. Y en esa etapa oral veíamos que había impresionantemente se cerraba las posibilidades para que llegaran mujeres. Ahí era donde perdíamos ¿Y detectaron las mujeres. por qué? Pues es un sesgo de género. Claro, Evidentemente, en los los sínodos preferían que llegaran los hombres. Entonces, preguntaban de tal manera que la mujer la perjudicaban, beneficiaban al hombre, y por eso, al final, los vencedores de los concursos de oposición eran principalmente hombres. Cuando vimos este defecto de este proceso, decidimos hacer en la presidencia del ministro Arturo Saldívar concursos exclusivos de mujeres. Nos costó muchísimas críticas, fue muchísima la resistencia, pero creo que logramos posicionar las ventajas de ello. Desafortunadamente terminamos la presidencia de la Corte y del Consejo y se regresó al sistema actual al grado de que en algún error después argumentaron había concursos exclusivos de hombres. Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, como si no fueran así antes. exacto. Y entonces, bueno, este mecanismo no permitía verdaderamente una paridad de inmediato. La reforma judicial establece en la iniciativa del presidente López Obrador que estos cargos deben de ser paritarios. Entonces, las postulaciones van a ser paritarias y esperemos a ver cómo se termina el dictamen, pero ojalá y esta postulación paritaria también termine en una elección paritaria para que los mecanismos a través de los cuales se decida que quienes tienen la mejor votación o la mayor votación sean proporcionales. Si 10 fueron hombres los más votados, pues que se elija sí al más votado número 1, pero después a la segunda mujer más votada por género, ¿me explico? Para que verdaderamente sea una paridad y que no dependamos de estos concursos y que si se hacen para mujeres, que si no, que si el sesgo de género, etcétera. Entonces, en primer lugar, en términos de paridad, me parece que es una reforma súper positiva para las causas feministas. Ahora, para la perspectiva de género, pues evidentemente es una lucha que se tiene que seguir dando. Si se mantiene la Escuela Federal de Formación Judicial, pues desde la Escuela Federal de Formación Judicial, y si no, desde las distintas escuelas también locales, en donde la perspectiva de género sea un mecanismo y una herramienta no nada más necesaria y conveniente para todas las personas juzgadoras, sino que sea vinculante. Tenemos que hacer cursos que verdaderamente formen a todas nuestras juezas y nuestros jueces, a nuestros magistrados y a nuestras magistradas, para que cuando llegue un expediente, juzguen con perspectiva de género. Vimos muchísimas veces que de manera desafortunada no bastaba con que llegara una mujer y que impartiera justicia, porque muchas veces no se traía precisamente esa perspectiva de género. Entonces, creo que son dos cosas que no debemos de soltar. Una, de alguna forma, está garantizada en la reforma. La segunda, pues obviamente es una cuestión de lucha que tenemos que seguir dando de manera cotidiana para que eso sea una obligación. Yo ahí me voy a ir como un poquito específico al caso de la compañera María Elena, porque me parece como muy relevante hablar de qué pasa con ese juez. O sea, es decir, que María Elena Ríos, exactamente, o sea, María Elena Ríos acusa de complicidad al Tribunal Local de Justicia de Oaxaca y de complicidad con el juez porque pudo pagar el presunto agresor, ¿no? Y hay que decir su nombre, Juan Carlos Vera Carrizal. Entonces, directamente acusa de complicidad, pero ¿qué pasa después con los jueces? Es decir, el hecho, y me parece como una pregunta para la gente que nos está viendo, y también para todas nosotras, que ya sea que la podamos responder o que también nos la llevemos como reflexión. ¿Qué pasa con esos jueces? En el caso de que sean electos por voto popular, también los pone el escrutinio público. Claro. Es decir, ya no es el juez liberó a tal, ¿no? Ya es el juez nombre tal que en algún momento ganó o no pues para estar al frente del juzgado o ganó para estar en algún espacio. ¿Cómo gana? ¿Por qué no gana? ¿Cómo es que sí pudo ganar? ¿Y cómo es que en este momento nosotras podemos saber que no, o sea, más bien nosotras no sabemos quién es? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, eso por una parte, ¿no? O sea, no sabemos quién es, sus fallos pero anteriores. en un futuro sí podemos saber quién es, ¿no? Y también si llega o no y por qué llega. Eso es una. Y la siguiente es, creo que también, y ojalá en el dictamen venga, o ya como en las reglas del juego, que el órgano interno de control, el órgano administrativo de control pueda realmente generar como, o sea, no nada más desde lo local, o que sean como cursos, ¿no? Porque también a veces pasa que en los cursos, pues ok, lo pasamos, tenemos diploma, ¿no? Ya, check. No es cierto, o sea, tiene que ser vinculante. O sea, es decir, que realmente se puede evaluar que la perspectiva de género sí se aplica en una sentencia. Porque ya sucede, o sea, actualmente que está la ley, no recuerdo el nombre exacto, para que los juzgadores, para que todo el aparato tenga perspectiva de género. O sea, tan solo
tu primer acercamiento o quizá el primero o el más lógico que puedan tener las personas y más cercano a ellos es el Ministerio Público. Cuando llegas a hacer una denuncia, ¿qué sucede cuando llegas a hacer denuncias en caso de violación o en caso de desaparición de mujeres? Todavía te sigues encontrando con funcionarios y con funcionarias públicas que revictimizan a las familias, que revictimizan a las personas que fueron víctimas en sí de un delito. Entonces, justo, tiene que ser vinculante. Ahora, ¿va a haber controles? O sea, también porque lo diga una ley no quiere decir que funcione. O sea, como lo hemos visto en todos, o sea, en otros casos, no porque ya exista una ley de paridad o una ley de, Claro. o sea, con perspectiva de género, quiere decir que va a ser así. Cuando hablan de que sea vinculante, ¿qué tipo de controles puede haber precisamente para que no pase? ¿Cómo se les sanciona? ¿Cómo se hace rendir cuentas a estas personas que pueden llegar al poder judicial a través del voto popular? Claro, mira, la reforma en este sentido tiene una gran ventaja y me parece que es un acierto muy importante. Si bien ya había mecanismos de vigilancia y de sanción para las personas juzgadoras, pues evidentemente esto estaba dentro de un entramado administrativo muy complejo y muy burocrático que hacía que se hiciera de manera muy lenta, pero además poco eficiente. Si bien se hizo un gran esfuerzo en la reforma del 2021 para mejorar estos candados de disciplina y se mejoraron los números y las cifras y los casos, pues evidentemente todo pasaba también por voluntad política de quien dirigía el Poder Judicial, ¿no? En este caso el federal, y también es lo mismo en los locales. ¿Qué hace la reforma del presidente López Obrador? Establece que va a haber un órgano administrativo encargado de las funciones propiamente administrativas, pero va a haber un tribunal de disciplina. Y ese tribunal de disciplina va a estar integrado. Hoy no existe. Y Es el también Consejo de la Judicatura. y van a estar integradas por personas que también van a ser electas por voto popular. Exactamente. Entonces, el Tribunal de Disciplina va a estar integrado por personas que van a recibir denuncias del público, de la ciudadanía, y que también de oficio, cuando detecten un caso, por ejemplo, como el que estamos comentando, le establezcan un procedimiento específico en donde se van a valorar determinadas cuestiones, no nada más la sentencia, sino precisamente su actuar anterior, su conducta ética, su conducta política, su conducta jurídica, y se van a establecer determinadas sanciones. Y va a haber, yo me imagino, pues distintos tipos de procedimiento. Entonces, ese va a ser el primer control. Y el segundo control que va junto con el corazón de la reforma es que, como se prevé la posibilidad de reelección, pues si tú tienes a un juez que no dio buenos resultados, pues evidentemente, aunque esté en la boleta en la siguiente ocasión, la ciudadanía que se está involucrando cada vez más, que eso a mí me parece es una delicia que esté pasando con esta iniciativa, porque por primera vez, de verdad, los ciudadanos de a pie nos estamos preguntando qué es el Poder Judicial, qué hace el Poder Judicial, cómo y de qué manera me quiero involucrar con esto y de qué manera voy a conocer quién es el juez, quién es la jueza, sus carreras, sus trayectorias, quién quiero que me imparta justicia. Entonces, como nos estamos involucrando cada vez más con esta vida pública, pues evidentemente al momento en que llegue el momento de reelección, vamos a decidir si queremos este juez o no lo queremos, si es que no lo sancionó previamente el Tribunal de Disciplina. Y esto va a ser para la justicia federal, pero también acuérdense que esa es otra gran ventaja de la reforma, que todo lo que se está estableciendo a nivel federal se está obligando a que se cristalice a los estados. Y esto me parece que es fundamental porque el 80% de los juicios son de la justicia local. Y nadie nunca había... Como el de Marilena Ríos. Exactamente. Y nunca nadie había podido establecer alguna fórmula en donde pusiera orden al Poder Judicial local. ¿Por qué? Porque como corresponde a cada entidad federal, a cada estado, a la Ciudad de México, pues evidentemente era voluntad de todos los gobernadores que se pusieran de acuerdo para hacer. Y ahora la reforma constitucional los va a obligar desde nuestra norma suprema a que verdaderamente tengan un mecanismo específico en donde se vote, en donde se tenga un tribunal de disciplina, donde se tenga un órgano administrador, donde se tenga una escuela de formación. O sea, lo que se está previendo para el federal, por primera vez va a estar en los mismos términos en la judicatura local. Buenísimo. A mí me parece bien importante comentar que cuando alguna propuesta, ley, reforma por parte del presidente o de Morena sale a la luz y empieza a ganar popularidad, la derecha, pero directamente se opone. O sea, aunque tenga cosas que a todas las personas nos podrían parecer con muchos beneficios, la derecha nada más dice, no, nos vamos a oponer y vamos a armar una marcha rosa.
Entonces, porque primero el INE no se toca, ahora sí se toca, como que también entre ellos han estado muy confundidos. Con esto voy a que se ha estado diciendo con esta reforma y con otras que entonces México ya está más encaminada a una dictadura, que entonces, porque vemos que es un proceso democrático que está acercando a la ciudadanía a la participación política, pero al contrario de lo que están diciendo, ¿no? Que más bien se está alineando más con procesos democráticos. ¿Qué responderías a eso, en especial con esta reforma? Mira, a mí me encanta esta coyuntura en donde tenemos la oportunidad de analizar estas resistencias de la derecha. Y yo creo que la explicación está en distintos estudios académicos, no es opinión personal, en donde se establece que en países con tantas desigualdades, cuando tenemos mecanismos como los que están vigentes hoy para el Poder Judicial, en donde se selecciona a estas personas juzgadoras a través de concursos de oposición que pasan porque tú pudiste tener el privilegio de un plan de vida que te requirió estudios específicos, tecnicismos específicos y que verdaderamente nada más se reduce a un porcentaje de la población mínima, pues evidentemente nuestro Poder Judicial representa a una minoría de la sociedad. Y entonces llegan a replicar esa misma patrón de privilegio o de sesgo de privilegio en la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque no están vinculados con los problemas cotidianos de la gran población. Entonces, obviamente, pues la derecha, la oposición, las minorías se identifican con la judicatura como hoy en día está representada porque forman parte del mismo bloque. Claro. Ojo, yo no estoy diciendo que todas las personas juzgadoras por pertenecer a ese privilegio, que sí se pertenecen y que son de la cultura del esfuerzo también, pero que por lo menos pudieron tener un plan de vida, que eso ya es... La posibilidad de exacto, es una planearlo, diferencia claro. abismal. O sea, era un poco como lo que establecía ayer nuestra presidenta hoy electa, es una falsa libertad, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa libertad. Entonces, quienes sí la tuvieron y que se esforzaron por continuarla y por tener buena técnica jurídica, pues evidentemente replica ese sesgo de justicia o de injusticia, ¿no? En realidad. Claro. Entonces, creo que por ahí es que se explica que tengan tanta resistencia a esta democratización. Yo creo que la reforma al Poder Judicial, en donde las personas juzgadoras van a ser electas con voto popular, va a tener una representación mucho más plural. No nada más que va a tener la paridad de género, sino que también va a permitir que personas que tengan los perfiles y las exigencias que requiere el texto constitucional y las leyes reglamentarias para que puedan ser postuladas. O sea, no estamos diciendo que cualquier persona, no es una votación totalmente abierta. O sea, sí hay filtros que se van a establecer, pues que tengan esta cosmovisión mucho más amplia de lo que son las necesidades de justicia de la población en general. Claro, Entonces, yo creo que esa es la respuesta, yo creo que esas son las resistencias y lejos de tener a una dictadura, estamos teniendo por primera vez a un poder que no se había democratizado antes, que va a estar democratizado y que va a tener menos injerencia, por lo menos el Ejecutivo, en su integración. Porque al día de hoy las fórmulas, tanto a nivel federal como también a nivel local, pues permitían que el Ejecutivo propusiera ternas, hiciera candidatos y entonces, pues aunque se tenía un mecanismo de control mixto donde el Poder Legislativo también participaba, pues ya de entrada tú estás mandando los perfiles, ¿no? Y aquí es una votación del pueblo. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario, o sea, honestamente todo lo contrario. Yo creo que quien tiene estas resistencias es porque evidentemente cuesta muchísimo trabajo que se reflexione acerca de qué estoy perdiendo verdaderamente y por qué me cuesta trabajo estar perdiendo pues esta representación de mi privilegio en la judicatura. Hay un estudio interesantísimo en donde se establece que a una persona, dependiendo del estrato social y económico al que pertenezca, le da mayor o menor miedo el irse a juzgados. O sea, si a una persona poderosa o de riqueza económica le dices, nos vemos en tribunales, te va a decir, perfecto, ahí te veo, a qué hora llego, tengo todas las de ganar, puedo conseguir a una buena defensa, puedo tener el mejor abogado, conozco al juez, etcétera. A una persona que no tiene recursos le dices, te voy a demandar, y ya en ese momento siente que perdió todo. Entonces, pues esto pasa por sistemas como los que hoy tenemos y que ojalá se modifique esta percepción de la impartición de justicia con la reforma del presidente López Obrador.
Pues querida, se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que es una reforma amplísima, es una conversación que merece varios programas. Te agradecemos muchísimo por estar aquí, Julia, Ana. La verdad es que yo creo que sí resolvemos algunas dudas, pero también nos quedamos con otras tantas. Y pues también decirle a la gente, parte de lo que decía Julia, que 35 millones de votos no pueden equivocarse en cuanto a una iniciativa popular, una iniciativa pues que realmente la gente quiere, ¿no? Yo creo que esperaremos con ansias este dictamen, porque pues también hay muchos asuntos pendientes por resolver para las víctimas de violencia, para las víctimas del Poder Judicial y también de las fiscalías, ¿no? Hay que decirlo muy bien. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Alejandra otra vez. Gracias, de verdad, encantada. Y nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. Das por sentado la lluvia que cae, el sol que nos trae la mañana. Puedes de un roce iniciar o apagar. Tecnociencia nos dio prisa mágica, pero la justicia nunca es automática. Hay que hacer el equilibrio y razón, desafiando centellas, detalles y huellas, antes de que se haga error, antes que aterrice error. Es en un usufructo esta vida que me late. Yo no cedo, vendo afecto sin obligación. Derechos, deberes impugnan mis disparates. Tengo un sueño por su canción. La comunidad matrimonial de los abrazos se declara indivisible, full universal. Que entre litigantes se intercambien los zapatos. Que se dé siempre una verdad. Una verdad. Eso ahora. Puede una luz encender un país y un país emprender la epopeya